Volvemos al tema del día, que es esta emboscada terrorista a una patrulla combinada, principalmente del ejército, pero también habían policías, 4 víctimas mortales, 3 heridos. Esas son las cifras oficiales que ha proporcionado el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Nuestro corresponsal en la zona nos explicaba que esta patrulla se había organizado para hacer esta intervención en la zona, de control de la zona. O sea, no fue inopinado. La pregunta que yo me hago es, entonces, ¿es que se filtró? ¿O es que esta columna que ataca y embosca a la patrulla se encontró? ¡Qué suerte! Uy, nos encontramos y los atacamos y nos enfrentamos a balazos. ¿Cómo miramos este hecho que nos tiene que doler? 4 víctimas mortales, 4 valientes suboficiales del ejército enfrentándose a balazos con narcoterroristas. Murieron 2 terroristas también. Pedro Yaranga, experto en temas de terrorismo, está con nosotros para darnos su visión de este tema. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás, Pamela? ¿Qué tal? Igualmente, muy buenas tardes. Quisiera conocer la información que tú manejas sobre este ataque terrorista y qué impresión te da. ¿Puede haberse producido una filtración que permitió a los terroristas esperar y emboscar a la patrulla? Bueno, Pamela, desde hace semanas ya se había alertado que en la zona por lo menos había 1 o 2 columnas entre Putis y Santillana, haciendo reglaje a las bases militares o también el desplazamiento de la Policía Nacional, de modo que debieron ya haber tenido conocimiento sobre estos desplazamientos. En el caso de la emboscada de esta madrugada, la patrulla especial de las Fuerzas Armadas, integrado también por un miembro de la Policía Nacional, se dirigían a hacer un operativo antidrogas. En ese momento es que en las alturas del distrito de Putis fueron emboscados, lamentablemente, y con el saldo que hasta el momento ya conocemos. Claro, siempre las columnas narcoterroristas, con el dominio del terreno que tienen, van a estar en una situación de ventaja, porque lo conocen, lo dominan y emboscan. Ahora, la presencia del narcoterrorismo en la zona, ¿cómo es? Siempre hemos conversado de cómo es que durante el año y medio del desgobierno de Pedro Castillo se descuidó este frente interno y más bien se alentó el cultivo de la hoja de coca antes que erradicarlo, ¿correcto? Eso es cierto, Pamela. A eso habría que sumarle todo el golpe a la policía principalmente y a las Fuerzas Armadas durante el COVID, que también se ha alargado por más de un año. Pero lo cierto es que en estos casos, por lo menos a nivel de los responsables políticos, debieron haber tenido mayor información sobre este desplazamiento, porque hace algunos meses, en la misma ruta, pero cerca a la ciudad de Huanta, se ha capturado a un mando intermedio importante que era el engreído del camarada José, el camarada Carlos, y su guardaespaldas. Eso fue una baja importante para la organización, pero todos sabemos cuando hay ese tipo de bajas, ellos siempre suelen hacer alguna acción de venganza. Con ese motivo, hace ya algunas semanas habría salido 1 o 2 columnas por esta zona de Putis y Santillana. Entonces, obviamente que los bandos importantes ya debieron haber tenido conocimiento sobre este desplazamiento cuando todas las agencias de inteligencia ya lo habían alertado también. Me parece que es parte de un error, a lo mejor desde las instancias superiores, haber forzado este operativo en una zona bastante caliente y sin haber tomado las precauciones del caso. Ok, entonces sí estás señalando directamente a, digamos, una decisión equivocada del comando de enviar a la patrulla teniendo información de inteligencia que habían columnas narcoterroristas en la zona. Por lo menos yo creo que al respecto deberían responder los responsables directos, los ministros del Interior y también de Defensa. En este caso deberían responder porque obviamente eso ya se había alertado desde semanas antes. Es más, cuando el enemigo está herido es donde hay que tener bastante cuidado, en este caso por la captura
de este camarada Carlos y también otras acciones anteriores, se sabía que el enemigo estaba bastante herido. Y en esos momentos hay que tener bastante cuidado porque son capaces de hacer cualquier otra acción de venganza, porque para eso ya habían movilizado a sus mejores hombres. Por lo que se presume es que los autores de este demencial atentado sangriento serían integrantes de la misma fuerza principal. De lo contrario, no se puede explicar por la dimensión de la emboscada terrorista. Hablemos ahora, Pedro, de la composición de que ya no es el Sendero Luminoso que conocimos en los 80s, ¿no? El Sendero Luminoso de hoy no es ideológico. El Sendero Luminoso de hoy ha hecho una simbiosis con el narcotráfico y sus intereses más que ideológicos van por un tema de dominio del territorio, por intereses, digamos, económicos, pero sí, o sea, viven en estas condiciones infrahumanas, ¿no? Atrayendo a los niños, a los pioneritos, sometiendo comunidades y alentando el cultivo de la hoja de coca. ¿Qué características tiene hoy el terrorismo en la zona del Braem? Pamela, Sendero Luminoso, por lo menos desde el año 82, siempre tuvo esa relación, esa simbiosis narcotráfico-terrorismo, porque de lo contrario jamás hubiera podido avanzar lo que avanzó el terrorismo en el Perú. Actualmente, desde el 99, los rezagos del terrorismo que actualmente se autodenominan como el militarizado Partido Comunista del Perú, efectivamente hacen lo mismo, lo que antes hacía Sendero Luminoso. Es decir, la simbiosis, la convivencia con el narcotráfico, pero no controlan todo el narcotráfico, solamente lo necesario, y para ellos eso es suficiente. Es decir, en las zonas donde ellos dominan, dan algunos servicios, y eso siempre se ha hecho desde el año 82 por lo menos. Y bueno, hay rostros visibles, pero la pretensión es la de, por ejemplo, la de Abimael Guzmán, que era tomar el poder por las armas a sangre y fuego, instaurar un desgobierno de terror comunista, maoísta, leninista. Ese es el proyecto inicial. Claro. Ellos continúan también por el mismo proyecto, con la única diferencia que a través de los años ellos son conscientes que es casi imposible tomar el poder a través de las armas. Lo que mejor han hecho en los últimos 10 años es una infiltración masiva en pequeños partidos políticos regionales o nacionales. ¿Con qué finalidad? Para llegar poco a poco, aprovechando esas fallas de la democracia para tomar el poder, es decir, colocando gente para que sean representantes en el Congreso, o de lo contrario también a nivel de instancias de gobiernos locales y gobiernos regionales. Y eso van a continuar haciendo. Por lo menos la nueva visión que plantean es eso, es decir, para las próximas elecciones deberíamos estar avisados, sobre todo los partidos políticos, esta infiltración masiva va a continuar. Y el panorama entonces pinta muy preocupante porque frente a la debilidad y a la decadencia, la deslegitimación de los partidos políticos y sus representantes en el Congreso, que genera insatisfacción en el elector, la posibilidad de que esta infiltración tenga éxito es grande. Es bastante grande. Por eso es que los partidos políticos un poco deberían revisar esto y sobre todo los trabajos en el Congreso de la República, Pamela. En el Perú es casi un lugar en el mundo donde cualquiera puede hacer un partido político. A tal punto que hacer partidos políticos de tendencia municipal o regional últimamente ya se está convirtiendo en una organización criminal simplemente para acumular riqueza. Y eso creo que a tiempo el Congreso de la República también debería ver
por lo menos desde mi punto de vista, por lo menos creo que deberían tener vigencia solamente los partidos nacionales y no así esos partidos políticos de tendencias regionales o locales. Pedro, como siempre, es muy ilustrativo conversar contigo y ir más allá del hecho en sí, si todas las aristas que tiene la actividad narcoterrorista en el país, que está muy presente y que hoy ha cobrado la vida de 4 militares. Muchísimas gracias, Pedro. Buenas tardes, Pamela. Buenas tardes.